Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien, resguardados en sus casas, como digo siempre. Tengamos un poco más de historia, hagamos un poco más de historia. Me preocupa que tengo muchos alumnos, no me acuerdo si es la cantidad exacta, eh, integrados a la clase, pero muchos no se comunican. Estaría bueno que si alguno de ustedes tiene un grupo de WhatsApp, que sea de cuarto año, de cuarto B, si se puede comunicar con ellos para ver cuál es el problema. Estaría bueno que seamos más solidarios en esta época donde la cuarentena nos hace ver de una forma distinta, de una forma a la que no estábamos acostumbrados. Pasamos muchas horas con nuestros familiares, que son nuestros familiares, pero es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Eso va a generar choques, rispidez, enojos, conflictos y tenemos que llevar esa situación al mínimo, al nivel más bajo de enojo, de insultos, de peleas. Lo que vengo diciendo en varios videos, respirar y exhalar hasta 10 veces sirve un montón para no hacer algo de lo que uno después se pueda arrepentir. Entonces les decía, estaría bueno que si ustedes están en contacto con otros compañeros mediante WhatsApp o Facebook o alguna red social con sus compañeros que no se están conectando, preguntarles qué pasa, si es un problema de conectividad o no tiene el aparato tecnológico necesario, si posiblemente mediante una foto le pueden mandar la tarea a ustedes. Recuerden que a mí las fechas de entrega no me están interesando en este momento, lo que me interesa es que estemos conectados, que no se desconecten de la cuestión pedagógica, ¿no? De la cuestión del saber. Así que estaría bueno si podemos ser un poco más solidarios. Yo no tengo forma de contactarme con los que no se contactan. Capaz que ustedes, que son amigos o compañeros, lo puedan hacer. Bien, nosotros en la clase pasada hablamos sobre una nueva sociedad que se empieza a fundar, se modifica después de la industrialización. Hablábamos del siglo XIX, siglo XVII, XVIII, XIX, que empieza la industrialización en su primera y segunda etapa y modifica la sociedad. Lo que también modifica es el mundo del trabajo, el cómo se trabajaba. No solo se modifica cómo se trabajaba, de salir de una idea de un trabajo artesanal a un trabajo de fábrica. Ustedes saben que en una fábrica sale un producto y salen todos iguales. Sale un lápiz y no es un lápiz que hizo una persona y lo hizo único ese lápiz, no hay un molde, nada. No, salen todos lápices iguales. Entonces se cambia la forma de producir, de hacer productos. También se cambia la forma de trabajar. La gente estaba acostumbrada a trabajar en el campo con un ritmo distinto. Bueno, en la fábrica el ritmo es otro. Y lo que había era un abuso por parte de los dueños de fábricas en la cantidad de horas que se trabajaba. Hoy una jornada normal, año 2020, después de obviamente muchas peleas y muchas luchas sobre los derechos laborales, la jornada se logró que sean 8 horas. El sueldo que te pagan es por 8 horas. Si trabajas por arriba de esas 8 horas, hay que pagar un extra, es más sueldo y uno lo hace si quieren, no es obligatorio. Entonces, en el siglo XIX, después de la mitad del siglo XIX, se trabajaban mucho más de 10 horas. Las horas podían ser 16, 18, lo que el cuerpo aguantara. Y si no aguantabas, si te caías, te morías o te enfermabas, te tiraban un costado y venía otro. Porque no habían derechos laborales. Entonces, recién para 1847 aproximadamente, se reduce la jornada laboral a 10 horas. Los pioneros, los que lo hacen por primera vez son los estadounidenses. En 1847 se reduce a 10 horas. Esto después se empieza a extender a otros países, a copiarse esta idea, ¿no? Los británicos, por ejemplo, en 1833 tenían una jornada de 9 horas para niños de 9 a 13 años. O sea, para los adultos la jornada era la que sea. Tenían el recaudo de que los chicos sabían que toleraban menos porque su cuerpo se estaban desarrollando, posiblemente tuvieran menos energía. Entonces de esa manera permitían que los chicos de 9 a 13 años trabajaran 9 horas. Ahora bien, trabajaban 12 horas los de 13 a 18, que para nosotros siguen siendo chicos, pero para esa época eran aptos para trabajar. Si trabajaba 12 horas alguien de 13 a 18 años, imagínense un mayor de 18 años, no había un límite. Recién, para 1874, 20 y pico años después, toman el ejemplo de Estados Unidos y ponen un tope de 10 horas de trabajo. Entonces, recién para
Para fines del siglo XIX, 1890, se empieza a subir la edad mínima de trabajo, para que no trabajen a partir de los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, sino que se empieza a trabajar recién a partir de los 10, 11 años. A los 10, 11 años, hoy yo que veo a mis alumnos que son nenes a esa edad, y es lo que corresponde, ya los empezaban a ver como personal calificado como mano de obra para las fábricas. Eh, a fines del a comienzo del siglo XX, ya en el 1900, todavía había chicos que trabajaban en jornadas extensas de 14, 16 horas. Luego de la del inicio de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no tenía legislación laboral que tenían algunos países de Europa. Japón y Asia, a principios del siglo XX, se empezó a establecer algunos criterios, ¿no? Como por ejemplo para las mujeres y los niños menores de 12 años, un máximo de 11 horas. No se olviden acá, ahí era parejo, la mujer tenía que trabajar, no importaba si era mujer o si era hombre, acá era la cantidad de horas que podían aportar. Algunos países en esa época disponían de planes sociales de ayuda para los trabajadores. Los trabajadores, como habíamos hablado de las trade unions, se juntaban, pagaban una cuota mensual como una especie de seguro para las personas que se enfermaban o un familiar que se moría para que no tengan problemas de seguir alimentando a su familia. Bien, entonces recién ahí empiezan a hablar de planes de jubilación. Muy simple, de una forma muy bárbara, digamos, no como hoy lo vivimos, ¿no? Pero recién se empieza a hablar a fin del siglo XIX también del tema de una jubilación. La idea es que acá, en este momento de la historia, el choque, la pelea que se da es entre los empresarios capitalistas y los trabajadores. El empresario capitalista quería ganar dinero sin ninguna duda a costa de sus empleados, sin que le importe nada a sus empleados, y los empleados se empezaron a dar cuenta que estaban trabajando demasiado. Entonces, la historia es lo que yo acabo de contar, lo que pasaba en el mundo del trabajo luego de que se da el proceso de industrialización. Ahora, lo importante de lo que he contado no son los datos ni los detalles, sino entender que eso provocó una gran lucha, como decía recién, entre empresarios capitalistas, que lo único que le importaba era producir más capital y eso le generaba mayor dinero y también le generaba mayor poder en el país que estaba, y los empleados que no le quedaba otra que trabajar porque necesitaban comer y alimentar a su familia y eran explotados. De esa manera empiezan a surgir los primeros sindicatos, las primeras agrupaciones que defendían a los trabajadores. En Rusia, en 1917, se da la revolución bolchevique. Y los bolcheviques también venían del área de los trabajadores, eran obreros. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Bueno, espero que se encuentren bien. Les dejo una actividad para que hagan en base al mundo del trabajo y con respecto a la nueva sociedad. Son 9 preguntitas que les voy a hacer. Háganlas tranquilos. Cualquier duda que tengan, no duden en consultarme. Quédense en casa, que esto lo tenemos que combatir entre todos. Un abrazo.